Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Edwater y en este video les voy a mostrar una figura muy especial, una figura bastante rara y que creo que no muchos conocen. De hecho, creo que no hay videos de ella en YouTube, y si los hay, pues la verdad es que no vi mucho sobre ella. Y pues la verdad tuve la suerte de encontrarla. Es la última que quedaba en Amazon y es esta muy particular figura de The Grand Line Treasures Volumen 2 Skeleton Specimen de Brook. Bueno, Nakama, esta figura la compré precisamente para que vaya en mi display de Thriller Bark, ya que estaba buscando una figura de Brook y la verdad es que pre-timeskip no encontré ninguna que me encantara, pero esta definitivamente me pareció que valía la pena totalmente tener en la colección. Vamos a primero a quitarle el plástico que la trae envuelta, esto es para que podamos apreciar bien la caja. La verdad es que es una figura que había visto hace mucho tiempo, pero realmente no conocía mucho de ella y ya me di cuenta porque es una figura que no mucha gente tiene. Vamos a verla un poco más de cerca. Acá la tenemos y vemos la caja. Vemos que la figura en realidad pues es una versión como de Brook, como si fuera un esqueleto de un aula de ciencias, ¿no? Vemos que está como colgado. Vemos que además le podemos quitar toda la ropa, eso parece mostrar la caja. Sí, por acá lo vemos atrás. Y la verdad es que pues es una figura bastante particular y es de The Grand Line Treasures, es decir, esta no es considerada como un hombre en este caso, sino como un tesoro, ¿no? Ya les comentaré después que otras figuras tienen esta misma denominación. Sin dar más vueltas, Nakama, vamos a abrir esta caja y hacer el unboxing de esta figura. Bueno, Nakama, la verdad es que no hay mucho que ver. Tenemos esta caja por dentro. Dentro no hay más nada, si pueden ver. Solo nos viene esta bolsita, ¿sí? Esto es básicamente todo lo que trae. Ahora vamos a abrirla y a ver qué tenemos por dentro. La figura se supone que es totalmente nueva, así que no deberíamos ver daños en el plástico, lo más mínimo. Parecer la bolsa viene solo cerrada con cinta. Y ahora vamos a mirar qué tenemos por aquí. Vamos a sacar todos los elementos y ya se los voy a mostrar. Muy bien, Nakamas, para ser totalmente coherentes con esta idea de que es un espécimen, pues tenemos un, como lo llamo, un paral para colgarla. Lo vemos aquí, mírenlo. Y da la textura como si fuera madera, ¿sí? Trae esto y trae solo esta parte como para colocarla. Vamos a ponerlo aquí. Y tenemos el sombrero, como lo podemos ver acá. Vemos que por este lado tiene la pieza que va a incrustar. Tenemos esta otra, que supongo que será la parte del afro que tendremos que quitar para poder colocar el sombrero. Y finalmente saquemos esta muy particular figura. A ver qué tal. Bien, Nakamas, la verdad es que es una figura bastante extraña. Muy raro ver algo así de One Piece, pero aquí la tenemos. Y el sombrero iría por acá, exactamente en esta posición. Y la parte en que se engancha, supongo que será por acá atrás, no sé. No veo realmente de dónde engancha a la base.
Ah, ok, acá está. Está en la parte de atrás del afro. Muy disimulado por aquí. Ahí está. Y Nakamas, aquí la tenemos. Es un poco extraña, sin lugar a dudas. Pero vamos ahora a ver un 360 de esta figura Nakamas. Bien, acá para los más observadores ya se habrán dado cuenta que pues la figura sufre un poco con esta parte de goma, este recubrimiento, ya que no cierra también en los lados y esto hace un poco difícil que la ropa se quede bien cerrada en los lados, que como ya se habrán dado cuenta es como se remueve. Así que vamos a probar esto. Si tiramos de aquí y revisamos, vemos que tiene pues para unirse, ¿no? Y tiene la forma pues de las vértebras y todo eso en la parte de adentro para encajar exacto. Quitamos también la parte de atrás y podemos quitar los pantalones. Salen. Y por el frente también. Y los zapatos también. Vamos a sacarlo con cuidado, que no sufran, que los vemos. La verdad es que están bastante bien. Acá tenemos el otro. Buen brillo y todo. Y finalmente, si le quitamos el sombrero, nos va a quedar ese agujero, pero para eso trae esta pieza que nos permite cerrarlo. Bueno, y con eso tendríamos a Brook totalmente desnudo y podemos ver todo su esquelético cuerpo, cual me parece un poco abusivo, pero aquí lo tenemos. Ahora veamos un 360 de esto. Bueno, Nakamas, ¿qué les puedo comentar de esta figura? La verdad es que es una figura un poco extraña, no voy a decir que no, pues que tengamos a Brook totalmente desnudo y como un espécimen, quizá por eso la figura es tan extraña. Si lo vemos muy de cerca podemos ver que tiene pues diferentes detalles en los huesos, ¿no? Como poros, desgaste, sucio. Es como que transmite muy bien el hecho de ser pues un esqueleto que alguna vez estuvo vivo. No, esa parte me gusta, no está nada mal. Y ahora pues miremos de cerca el tema de las prendas. Vamos a colocarlas primero y ver qué tal se ve. Y ahí van los zapatos.
Bueno, ahí los pantalones cerraron bastante bien. Nada mal. Pero el problema era más que todo con la chaqueta, así que veamos qué tal queda. Ahí va así. Y finalmente sería la parte frontal. Esta técnica de colocar la ropa me recuerda a algunos juguetes o muñecas que tuvo mi hermana cuando estaba chica, que tenían como este mismo sistema de cierre, pero recuerdo que no molestaba mucho. En cambio esta como que sí molesta un poco. ¿Qué les puedo decir, nakamas? Pues este tipo de cosas a mí me frustran un poco, como saber que esto debería poder cerrar perfectamente y queda un poco abierto. No es de mis cosas favoritas que pasen, pero pasa. Aquí lo tienen, ven cómo queda un poco abierto. De este lado no quedó mal, pero de este sí queda un poco abierto. Pero bueno, nakamas, la verdad es que la figura no está nada mal. Antes de compararla con otras figuras, nakamas, les quiero comentar pues cuál sería mi calificación para esta figura, que en mi opinión es un 8 sobre 10. La verdad es que el precio no es alto. La figura sí tiene un buen detalle y tiene como esta doble versión y tiene, la verdad, en la parte estética muy buen acabado. Que esta parte no cierre tan bien es como lo único que realmente me es molesto, pero tampoco es una figura espectacular. Pero entre las pocas opciones que hay de Brook pre-time skip, la verdad es que no está nada mal. Bien, nakamas, ahora vamos a comparar estas figuras con otras figuras. Y bien, nakamas, acá lo tenemos. Pues la verdad es que no luce nada mal junto a las Figuart Zero de Brook. Vemos que esta, pese a que está un poco agachada, la diferencia de tamaño no es mucha, si bien esta es un poco más alta. Y pues esta que sí ya lo muestra totalmente, casi totalmente erguido. Sí vemos que esta es un poco más pequeña, pero la verdad es que no desluce para nada, no se ve nada mal. Ahora comparémosla con otras figuras. Y bien, nakamas, acá tenemos la comparación de altura tanto con Perona, pues que es uno de los villanos del arco, y el gran villano Moria, que fue el gran enemigo en el arco donde conocimos a Brook. Y ahora miremos cuánto mide esta figura. Esta figura, pues con todo y el paral, termina midiendo, vamos a ver, aproximadamente unos 20 centímetros con unos 3 milímetros, más o menos. De ancho, pues el paral, que es lo más ancho, ocupa unos 8 centímetros, tanto de ancho como de profundidad, así que pues no ocupa mucho espacio. Bien, nakamas, finalmente vamos a ver esta figura ubicada donde va a ir en la colección, así que sigan. Muy bien, nakamas, acá tenemos la figura donde podemos ver ya todos los pequeños detalles. La verdad es que la figura no está nada, pero que nada mal. La verdad me alegra mucho haberla agregado a mi colección y pues como les comentaba, va a quedar justamente aquí para la saga de Thriller Bark. Bien, nakamas, ahí los dejo con esta última imagen de cómo esta increíble figura completa este arco. Muchas gracias por ver este video, nakamas. Y bien, nakamas, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado. Acá pues les muestro dónde va quedando este arco de Thriller Bark. Después les mostraré muy bien toda esta colección en un video, así que no se lo pierdan, nakamas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.